Doctora Calderón, un año después que el presidente anunciara el primer caso de COVID, ¿cuál es el balance que usted hace hasta el día de hoy? No, creo que es importante tener el contexto de que Guatemala se enfrentó a una situación totalmente excepcional que no se había enfrentado el sistema de salud con anterioridad. Sin embargo, pues hoy, un año después, creo que de las situaciones más delicadas es que no hemos tomado lecciones aprendidas de la situación que hemos enfrentado, que seguimos batallando prácticamente con los mismos problemas que batallamos el año pasado. Dentro de eso es la falta de ese fortalecimiento verdadero que debe haber tenido el sistema de salud ante esta situación crítica y de emergencia sanitaria mundial que estamos enfrentando. Sumado a eso también todas las incongruencias que se han venido dando como respuesta del mismo Estado de Guatemala a la pandemia. Y hoy, lamentablemente, podemos nuevamente resaltar que nos hace falta un plan de respuesta integral a esta situación sanitaria que enfrentamos. El martes se nos dice que 2.300 nuevos casos de contagio. Al escuchar esta cifra, ¿cuál es su reacción? Es una reacción de mucho miedo, es una reacción de temor, sobre todo porque el pico más alto que habíamos tenido correspondía más o menos a unas 1.670 casos positivos que se habían dado en un día. Y nuevamente es imposible dejar de pensar que todo esto obedece a que el país ha estado prácticamente abierto, que todas las líneas de prevención y de contención se dejaron abandonadas desde hace meses prácticamente y que el país ha trasladado, las autoridades que gobiernan este país han trasladado la responsabilidad de cuidarse a la población, evadiendo la responsabilidad de forma negligente que le corresponde al Estado. ¿Qué clase de acompañamiento da la Procuraduría de los Derechos Humanos en esta situación de pandemia? Nos hemos centrado prácticamente en tres líneas importantes. Primero, la atención directa a las denuncias que se presentan aquí en la institución y se reciben denuncias de todo tipo, desde falta de atención en los hospitales hasta falta de medicamentos. Luego también creo que uno de los puntos más visibles ha sido el tema de todas las supervisiones y monitoreos que hemos realizado en estos últimos 2 años, ¿verdad? Y el tercer punto son todas las denuncias públicas y los pronunciamientos que en el marco del cumplimiento de nuestro mandato hemos realizado. Esos han sido como los puntos medulares de nuestro trabajo en este momento de crisis. Como defensora de la salud, ¿qué recomendaciones nos puede dar usted ante lo que estamos viviendo? Creo que es importante en este momento, por sobre todas las cosas, que los guatemaltecos debemos de recordar que el derecho humano a la salud es un derecho universal, en el cual el Estado está obligado a proveerlo, a respetarlo y a garantizarlo. Y que hoy por hoy hemos tenido una actitud demasiado pasiva y que es un momento crítico para seguirlo reclamando. Ha sido muy doloroso para nosotros, no solo como parte de nuestro trabajo, como defensores humanos, pero también como personas, ver el dolor de tanto guatemalteco en el sistema de salud que está buscando una esperanza de ser atendido y que a pesar de los grandes esfuerzos del personal de salud y de cómo con poco han hecho mucho, el mismo Estado les ha negado esa posibilidad de ser atendidos. Este es un momento crítico del cual como mínimo deberíamos los guatemaltecos, todos como país, reclamar que nuestro sistema de salud sea reestructurado, sea reorientado para no volver a enfrentar una situación tan grave como la que pasamos en este momento. Si bien es cierto, estamos hablando de la pandemia y del COVID, no hay que olvidar que tenemos pacientes renales que atender, que tenemos pacientes VIH que atender, que tenemos pacientes con cáncer que atender, que la desnutrición sigue matando por lo menos a 6 de 10 niños en este país y esas son situaciones que no se pueden dejar en el olvido. Yo me atrevo a afirmar que usted es una de las pocas personas que ha visitado todos los hospitales y ha estado en el centro mismo del combate al COVID.
¿Las recomendaciones que ustedes han dado en torno a los hospitales han sido escuchadas? Lamentablemente no, muy pocas se han atendido, tomando en cuenta que nuestras recomendaciones no solo están sustentadas en el cumplimiento de nuestro mandato constitucional como fiscalizadores de la administración pública, sino que también llevan ese enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Buscando que la atención no solo sea de calidad, sino que también sea humanizada. Una de las recomendaciones que de forma reiterada hemos dado, por ejemplo, ha sido que se facilite el acceso a la información del estado de salud de los pacientes que están en las áreas COVID. Sin embargo, un año después, por ejemplo, hablando del Hospital Temporal del Parque La Industria, sigue siendo uno de los hospitales que, a pesar de ser ícono en la atención de la pandemia, es difícil que se le brinde a los familiares de los pacientes la información de forma oportuna. Y son detalles tan mínimos, ¿verdad? Pero que marcan la diferencia y que nuevamente demuestran que la atención y la respuesta a la pandemia se sigue dando fuera de ese respeto que debe de haber hacia la persona humana como un ser integral. ¿El personal de salud de estos hospitales de qué forma están enfrentando el tema de la pandemia del COVID-19? Mira, lo siguen enfrentando un año después. Le puedo decir que cansados, desanimados, con mucha frustración, pero igual de forma estoica han seguido al frente, a pesar de situaciones muy complicadas que se han enfrentado este año. Una de las más difíciles creo que es el tema presupuestario. Hay que recordar que ya no tenemos el mismo presupuesto para los hospitales que tuvimos en el 2020. Ahora se está manejando el presupuesto que se tuvo para el 2019 y eso ha limitado mucho la respuesta que se pueda dar. El Ministerio de Salud también ha optado por hacer reajustes a los protocolos de atención y dentro de estos han dejado fuera medicamentos que, si bien es cierto, el sustento técnico no es el que esperábamos que tuvieran, sigue siendo medicamentos que se han utilizado de forma humanitaria. Ahora se conocen de esa forma. Uno de esos es el tocilizumab, por ejemplo, ¿verdad? Y los médicos lo siguen utilizando dentro de los servicios, pero el ministerio lo sacó de su protocolo. Son situaciones que son difíciles de entender, porque si el técnico, si el clínico está requiriendo de ese medicamento para que el paciente mejore o tenga calidad de atención y el ministerio lo saca del protocolo, es difícil de entender en dónde está esa congruencia, en dónde está ese apoyo que debe de haber hacia el personal técnico, que hoy por hoy siguen siendo la parte medular de la respuesta a la pandemia. El ministerio los ha visto con mucho desprecio, los ha minimizado, ha atendido muy poco sus requerimientos y lamentablemente hoy, por ejemplo, con el tema de la vacuna, vemos que la situación sigue prácticamente igual que en el año pasado. En base a su experiencia profesional, su especialidad, ¿qué debió haber hecho el Estado cuando hay que enfrentar una situación de crisis humanitaria como la que vive Guatemala? En primer lugar, creo que fue sigue siendo una tarea pendiente. Nunca comunicamos de forma correcta ni de forma asertiva lo delicado que estaba sucediendo en el país. Tampoco nunca se integraron de forma correcta todos los esfuerzos que deberíamos de haber tenido el país como tal, porque esta era una situación que superaba al Ministerio de Salud. Esto debió haber sido una respuesta totalmente integradora, incluso de un trabajo articulado, no más allá del sistema de salud, ¿verdad? Una situación que no se dio. Por otro lado, había que valorar mucho la experiencia que se tiene en el ministerio con todo el tema de la vigilancia epidemiológica, todo el tema epidemiológico, y tampoco se dio. Creo que también es sumamente importante, ¿verdad?, haber escuchado y haber aprendido todas esas lecciones aprendidas que venían de otros países, que aún con sistemas de salud más robustos que el nuestro, fracasaron, ¿verdad? Y esas eran situaciones que debíamos de haber aprendido, tomando en cuenta que en América
en América Latina sobre todo, la pandemia llegó mucho después de haberse iniciado en Europa y en el resto del mundo. Eso no lo hicimos. Hoy seguimos cometiendo esos mismos errores porque lo que está pasando con la vacunación en otros países parece que tampoco nos está enseñando ni hemos tomado ese aprendizaje que en este momento es determinante porque en medio de esa situación está la vida de todos los guatemaltecos. A su consideración, ¿cuál es el panorama de la pandemia al día de hoy? Es un panorama oscuro, es un panorama gris, es un panorama en el cual no vemos una claridad que nos oriente hacia específicamente dónde nos llevan las autoridades, no solo del Ministerio de Salud, sino quienes nos gobiernan. Un indicador muy importante en este momento lo refleja precisamente esa nula acción gubernamental, gestión gubernamental que ha habido para la adquisición de las vacunas. Es increíble que al mes que estamos, al mes de abril, solo al país haya ingresado 286,000 vacunas, cuando estamos hablando de que la meta había sido vacunar alrededor de 11 millones de guatemaltecos. Entonces eso nos indica que no existe voluntad, que tampoco existen esfuerzos, que ha existido negligencia y que todas estas acciones tardías que se han hecho a través de quienes nos gobiernan resaltan que efectivamente la pandemia ha dejado de ser una prioridad. Usted ha mencionado mucho el tema de la vacunación. ¿Qué opina usted del manejo que se dio con este evento? Opino que fue una situación desastrosa, fue una situación vergonzosa, que fue una situación que lo único que evidenció es la falta de apego al plan de vacunación que se generó en el ministerio y que hoy por hoy nos demuestran que efectivamente en el Ministerio de Salud en este momento hay una falta increíble de liderazgo. No haber tomado el control sobre una situación que se desordenó en algún momento, pero que hasta cierto punto es entendible, porque existe en este momento en el país esa desesperación por tener acceso a la vacuna. Y estamos en riesgo de morir, y esa es una realidad, sobre todo cuando hablamos de nuestros seres queridos, de personas en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores, y es una situación que el ministerio no logró controlar, y que hasta hoy por hoy nadie ha asumido la responsabilidad de esa situación que se dio, y lo más grave en este momento es haberle fallado de nuevo al personal de salud, porque hay que recordar que esta fase de la vacunación estaba destinada y su objetivo principal era resguardar y proteger a todo el personal de salud, que son quienes han estado brindando la atención. ¿Cuál ha sido el peor momento de su gestión al frente de esta institución y de esta área durante la pandemia? Ay, qué buena pregunta. Pues han sido varios. Creo que uno de los momentos más difíciles y que yo nunca voy a olvidar, tengo 27 años de ser médico y 15 de trabajar en el sistema de salud público, fue ver esas ambulancias que llegaban una tras otra sin parar, tanto al Hospital Roosevelt como al Hospital San Juan de Dios, y ver que de esas ambulancias y de esos carros particulares bajaban familias prácticamente enfermas buscando la atención, y ver a mis compañeros médicos, al personal de enfermería, al personal de salud, al de seguridad, tratar de ubicarlos en una carpa, incluso bajo el agua, tratar de buscarles un tambo de oxígeno, ver de frente el rostro y el dolor de tanto guatemalteco esperando ser atendido, y ver los esfuerzos de todo el personal de salud por siquiera poner, no digamos por darle una cama, por siquiera poner a las personas en una silla. Era muy difícil no quebrarse, entrar a los servicios de salud, entrar a los servicios COVID,
y encontrar en esta cama a la mamá, en esta cama a la nuera, en la siguiente cama a la hija, y que las personas narraran cómo en una semana habían enterrado a más de 10 familiares en sus pueblos. Fue sumamente doloroso, fue sumamente difícil también ver cómo eran atendidos en el suelo prácticamente, porque no había más. Entonces nunca dejamos de pensar en qué momento nos iba a tocar a nosotros enfrentar una situación igual, muy difícil, que no nos golpeara fuerte esa situación como humanos, y en muchos momentos pues sí nos tocó que al salir de los servicios quebrarnos y entender que somos humanos y ver el dolor tan grande que se estaba viviendo en el país, el hecho también de ver la frustración y el dolor de tantos trabajadores de salud, de tanta gente entregada que de verdad tenía que decidir y tenía que ver cómo utilizar los pocos ventiladores que se tenían en el país. Pero más allá de eso, creo que también un momento de mucho sufrimiento fue entender la negligencia y la indiferencia con que el Estado de Guatemala respondió a esa situación. Nunca habíamos tenido todos los fondos presupuestarios que se tuvieron el año pasado, y entonces era todavía mucho más doloroso ver que todo ese presupuesto billonario nunca llegó a los servicios de salud. ¿En dónde está? Yo no lo sé, pero sí le puedo garantizar que en los servicios de salud no está, ¿verdad? Entonces fueron momentos muy difíciles, es lo que quisiéramos evitar este año. Es imposible que cuando usted ve a una persona que lleva a su mamá o que lleva a su papá en un estado prácticamente agónico, no identificarse con ellos, sino pensar que puede ser usted o que puede ser su familia quien está atravesando esa situación. La historia va a terminar por juzgar a unos y a otros. ¿Cuál cree usted que va a ser el calificativo que va a tener su unidad cuando se haga el recuento de los daños? Pues espero que nos recuerden como mujeres valientes, porque la mayoría somos mujeres las que hemos desarrollado esta tarea, pero sobre todo que nos recuerden como esas personas que levantamos la voz en nombre de los pacientes, que nos fue indiferente si era sábado, si era domingo, si era de día, si era de noche, que nos recuerden como aquellas personas que en el momento que el país nos necesitó, estuvimos ahí defendiéndolo, estuvimos ahí alzando la voz por tanta gente que no lo podía alzar, que estuvimos ahí para señalar las deficiencias del Estado de Guatemala ante esta situación de calamidad que enfrentamos, y sobre todo aquellas que nunca olvidaron que estábamos hablando de la salud y de la vida de millones de guatemaltecos cuya única esperanza efectivamente estaba en los servicios de salud del Estado. Doctora, ya para finalizar, cuando de parte del Estado se le traslada la responsabilidad a la población en torno a la pandemia, ¿cuál es su opinión? Es una situación en la cual se evidencia la negligencia del mismo Estado. Hay decisiones que ni usted ni yo, ni nadie podemos tomar que le corresponden específicamente al Estado como parte de su liderazgo y de sus responsabilidades. Por ejemplo, el tema del confinamiento, del cierre del país, del cierre de las fronteras, esas decisiones no le corresponden a la población, le corresponden al Estado como tal. Sin embargo, esas obligaciones han quedado estancadas prácticamente y las hemos dejado de ver cuando estamos enfrentando una situación igual de crítica que la del año pasado. El hecho de trasladar esa responsabilidad de forma exclusiva a la población, cuando vivimos en un país en donde el 60% de la población vive en pobreza extrema, es decir, no tenemos ni presupuesto para comprar mascarillas, gran parte de nuestra población tampoco tiene acceso a agua, ¿verdad? Solamente hace que se evidencie que efectivamente el Estado de Guatemala ha fallado.
y ha fallado prácticamente en todo lo que corresponde al manejo de la pandemia y hoy por hoy nos sigue debiendo incluso la única herramienta que tenemos para defendernos del coronavirus, que en este momento significan las vacunas. Muchísimas gracias.